Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente estar aquí para que conversemos, compartamos un poco de la palabra de Dios. Espero que esta semana todo esté marchando súper bien y que sigamos caminando obviamente de la mano del Señor. Así que bueno, les recuerdo, este próximo domingo estamos desde las 9 de la mañana. Vamos a tener el culto al Señor, así que los esperamos puntualmente para que podamos adorar al Señor. Recordarles que estamos con la campaña de nuestra canasta de amor para aquellos que deseen vincularse con un alimento no perecedero. Esto con el fin de poder ayudar a personas que estén pasando por un momento de necesidad y que nosotros como iglesia podamos a poder apoyarles y ayudarles, ¿verdad? Así que esa es la cita que tenemos para este próximo domingo. Muy bien, así que vamos de una vez a la palabra de Dios y quiero pedirles por favor que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y vamos a leer hoy los versos 3 al 5. Juan 13, versos 3 al 5. ¿Listo? Vamos entonces a, a buscarlo y lo vamos a leer. Entonces dice la palabra de Dios: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Permite que nuestro corazón, nuestra alma pueda ser totalmente bendecida a través de tu voz, de tu guía, Señor, de tu espíritu. Te necesitamos, Señor. Queremos caminar contigo y necesitamos de tu ayuda, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres suficiente, Señor. Y ruego que la luz de tu voz, de tu presencia esté con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Guíanos y que podamos conocerte, admirarte, amarte y obviamente también poder proclamarte a las personas que nos rodean, Señor. Digno eres de nuestra alabanza, Señor. Y pongo en tus manos mi vida para que por favor me uses, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a los que van llegando. Damos la bienvenida. Y por supuesto a todos los que verán este mensaje más adelante. Eh, Estamos viendo un texto que se trata del lavatorio de los pies. Estamos viendo allí cuando el Señor tuvo este acto tan bellísimo de servicio hacia sus discípulos. Y meditando un poco en lo que sucede allí, he querido traer para nosotros una pequeña reflexión sobre las máximas de ese lavatorio de pies. Y ahí encontré algunas que quiero compartirle. Espero que sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Lo primero que quiero que notemos antes de entrar de lleno al tema es que a mí me parece impactante que constantemente el Señor siempre dio muestras de amor, aún sobre todo sabiendo que unos minuticos más adelante, estas personas a quienes Él les lavó los pies, con quienes compartió la Santa Cena, unos minuticos después serían dispersados. Sabemos que Judas sale después de este evento y va y lo entrega. Sabemos que después de eso Pedro también pues más adelante lo niega. Y sabemos por la historia de los evangelios que prácticamente de los discípulos solamente uno fue el que estuvo a los pies del Señor y fue Juan, ¿verdad? Y yo sé que uno diría, Dios mío, pero por qué la gente actúa de esa manera con el Señor sabiendo que el Señor había hecho cosas tan buenas con él? Bueno, esto es para que también nosotros entendamos
que también nos vamos a encontrar, obviamente, en nuestro caminar, en nuestra vida, con este tipo de retribuciones, ¿no? A veces uno actúa de buena manera y pues a veces la gente responde de una manera muy diferente. Pero, volviendo ahora hacia el tema, eh, quiero que descubramos a lo largo de este capítulo 13 del Evangelio de Juan estas máximas del lavatorio de pies. Vamos a la primera. La primera es que el Dios Altísimo se humilló a sí mismo. Esa es la primera máxima que encontré en este relato del Evangelio. El Dios Altísimo se humilló a sí mismo. Ahí mismo en el capítulo 13, mire las palabras con las que el Señor se refiere a sus discípulos. Dice en los versículos 12 y 13, en Juan 13, 12 y 13, dice lo siguiente: después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman, ojo con estos títulos, Maestro y Señor, y tienen razón, porque es que lo soy. Sin duda alguna, mis hermanos, uno de los grandes misterios del Evangelio es justamente que Dios, el Dios Altísimo, la majestad de las alturas, tomó forma de hombre. Este es un gran misterio, es una muestra de amor tremenda hacia el mundo. Él es el Dios de todas las cosas, es el alfa y la omega, es el todopoderoso, el autor y consumador de la fe, pero Él tomó la labor que hace un siervo o que hacía un siervo en una casa de la época. Jesús toma la labor que hacían los siervos o esclavos de la época. En las familias que tenían más recursos, se asignaba una persona para que lavara los pies de los invitados. Los pies se ensuciaban con mucha facilidad, ya que los trayectos en su mayoría se recorrían a pie y algunos de esos caminos eran realmente destapados. Así que imagínense cómo eran esos pies de esos invitados, de esas personas que llegaban a las casas. Eran unos pies bastante sucios por el polvo, me imagino que también de pronto por el calor y por otros factores. Así que imagínense cómo llegaban esos pies, bastante maltratados y obviamente bastante sucios, ¿no? Y esta es la tarea que el Señor toma al lavar los pies. Imagínense lo bello que es pensar. Por allá en el libro de Isaías capítulo 6 dice que el Señor estaba sentado sobre un trono y los ángeles no paraban de decir: santo, santo, santo. Pues el mismo Dios que está sentado en ese trono es el mismo Dios que está en esta escena lavando pies a sus discípulos. No nos debe, no nos debe quedar ningún vestigio de duda de que Dios realmente ama a las personas, que Dios realmente quiere acercarse a un mundo donde la gente está perdida, desubicada. No nos debe quedar duda de que el Señor quiere llegar a esos corazones, a esas vidas, para darles su amor, para transformarlos. Y Jesús es la muestra de que eso es una realidad, porque el Dios Altísimo se humilló a sí mismo. Él tomó esa forma de siervo y tomó esa tarea que hacían algunos esclavos de la época. Por eso mismo el apóstol Pablo se refiere a Jesús diciendo estas palabras, Filipenses 2, 5 al 8. Dice en Filipenses 2, 5 al 8, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Démonos cuenta que el apóstol Pablo, hablando inspirado por Dios, le está diciendo a la iglesia de todos los tiempos que
Todo creyente debe tener esta misma actitud del Señor. Ahora pues, Jesús siendo Dios, claro, Él tenía todo el derecho de poder decir, yo soy el Maestro, yo soy el Señor. Pero fíjate que eso no fue ningún impedimento para que Él tomara esta forma de siervo y sirviera a sus discípulos. Y esto es un llamado para nosotros, para entender que no hay excusa para que nosotros seamos siervos. No hay excusa para que nosotros podamos ver a las demás personas eh, como personas a quienes debemos servirles. Un creyente, un discípulo de Cristo debe ser una persona servidora, una persona que ayuda. ¿Y con qué actitud? Con la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios el Padre, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Y qué bello que nosotros entendamos que, que en el corazón de un hijo de Dios no debe haber ese tipo de arrogancia, de altivez, no debe haber ese tipo de actitudes que de pronto nos hacen creernos más que otras personas. Realmente roguemos a Dios para que podamos permanecer siendo verdaderamente humildes, verdaderamente siervos, verdaderamente enfocados en poder ayudar a otras personas. Y esta es la actitud que Dios quiere que tengamos. Y esta es una de las primeras máximas. Si el Dios Altísimo se humilló a sí mismo, nosotros también debemos hacerlo. Nosotros también debemos hacerlo, porque el Señor nos dio ese ejemplo. La segunda máxima que encuentro en este relato la vamos a encontrar ahí en el capítulo 13, pero en los versos 6 al 8. Ahí mismo en el capítulo 13, versos 6 al 8. Y mira lo que dice. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y aquí hay una segunda máxima que quiero compartirle. Y es que el lavamiento nos muestra el gran amor de Dios por los pecadores. Ese lavamiento nos muestra que Dios ama al pecador, ama al que está perdido, ama al que está extraviado, ama al que está lejos de Él, Dios lo ama. Y la muestra está en que el Señor lavó los pies de sus discípulos. Ahora, Pedro reaccionó a este acto diciendo que no permitiría que Jesús le lavara los pies. Es importante hoy resaltar que todo discípulo del Señor debe entender que ninguno de nosotros es digno de ser su siervo. Ninguno de nosotros es digno de ese amor. Ninguno de nosotros lo puede ganar por sus propios méritos. Pero la belleza del Evangelio está en que Dios nos amó a pesar de nosotros. Nos amó a pesar de nuestra vida. Nos amó a pesar de nuestros pecados. Y entonces debemos ver que ninguno es digno, pero Él en su gracia escoge lavarnos de nuestros pecados para que podamos tener una relación eterna con Él. Esta máxima me encanta, porque la verdad es que ninguno de nosotros es digno del cielo. Ninguno de nosotros es digno de acercarse a Dios. Pero Dios, el Dios Santo, vino a la tierra y ofreció su cuerpo como una ofrenda por nuestro pecado. Y Él nos lava, ya no con agua, sino con su sangre bendita. Nos lava de nuestros pecados. Y aquí hay una máxima preciosa, y es entender que ese lavamiento nos muestra el gran amor de Dios por los pecadores. Tal vez tú estás viendo este mensaje y pueda que en este momento te sientas indigno, te sientas la persona menos calificada para tener una relación con Dios. Pues yo quiero decirte que Dios está muy interesado en que tú te acerques a Él y que entiendas que hay una provisión de gracia a través de la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para limpiarte de todo pecado
y que tú pudieras acercarte a Él con toda confianza. El lavamiento nos muestra el gran amor de Dios por los pecadores. Esto nos debe mover para que entendamos cuando el Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio. Y quiero hablarle a todos los que me están viendo en este momento acerca de cuándo fue la última vez que usted le habló de Dios a alguien. En la iglesia es un poco más sencillo, porque no pasamos por la pena de pronto de, uy, ¿qué dirán de mí si yo hablo de Dios? Pero, ¿qué pasa por ahí en la calle, en su trabajo? Hay muchas personas que hoy en día están luchando con crisis de ansiedad, están luchando con crisis existenciales, están luchando con culpa, y es importante que nosotros podamos replicar este mensaje de lavamiento, porque el Señor nos manda que nosotros llevemos el Evangelio y comuniquemos esa buena nueva. Ahora, todo discípulo entonces debe entender que hay una oportunidad dada desde la cruz del Calvario. La gracia de Dios ha sido comunicada, ha sido manifestada a la humanidad, pero ninguno que se niegue a recibir esa obra podrá tener una relación verdadera con Dios. Hay que decirlo. Hay una gracia abundante que fluyó desde la cruz para nosotros. Y Dios nos está dando esta oferta de salvación. Dios nos ha dado esa oferta para que nosotros la tomemos. Pero no podremos tener una relación verdadera con Dios y una vida plena espiritualmente hablando si nosotros rechazamos ese lavamiento, si rechazamos esa oferta del Señor. Todo debe empezar por recibir ese beneficio del lavamiento. Sin eso no podremos tener una verdadera relación con Dios. Este acto nos muestra también lo profundo que es nuestro pecado, que hizo necesario que Dios tomara forma de siervo para rescatarnos. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Por eso no podrán tener parte con Él los que practican el pecado y persisten en ello. Dijo el profeta Isaías estas palabras en el capítulo 59, versos 1 al 2. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado nos separa de Dios. El pecado te separa a ti y me separa a mí de Dios. Por eso es tan importante entender la urgente necesidad de ser lavados. Porque mientras tengamos esa barrera allí, pues vamos a estar alejados del Señor. Y yo quiero decirte que de las cosas más bellas que podemos experimentar es esa reconciliación con nuestro Dios. Y a través de ese lavamiento podemos acercarnos a Él con toda confianza. Y quiero que pasemos ahora a la tercera. Allí en el capítulo 13, quiero que lea conmigo, por favor, el versículo 10. Juan 13, versículo 10. Y allí dice, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. La tercera que quiero compartirle es que una vez que somos lavados por el Señor, debemos perseverar en esa limpieza. El Señor nos limpia una vez, pero debemos perseverar. Debemos perseverar en esa santidad que nos ha sido concedida. Aunque caminamos en un mundo muy contaminado por el pecado, es necesario que tengamos comunión con Dios a través de la palabra. Jesús dijo que la palabra nos limpia, esa palabra tiene poder para limpiarnos. Yo creo que no es una mentira que a través de los medios, a través del internet, de las redes sociales, podemos estar expuestos a
cosas que contaminan nuestros pies, hablando espiritualmente. Aunque hemos sido lavados por la sangre de Jesús, el caminar en este mundo contaminado por el pecado ensucia también nuestros pies espiritualmente hablando. Por eso es importante que nosotros mantengamos esa limpieza. Una vez hemos sido lavados, debemos comprometernos con mantenernos en esa búsqueda de esa limpieza, de esa santidad. Ahora, una vez que nosotros estamos limpios, nuestros pies se ensucian con el polvo del mundo. Así que debemos perseverar en esa limpieza. Para eso es importante hacer algo que estamos haciendo justamente ahora. Estamos colocando nuestra mirada en la palabra de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios a través del Evangelio de Juan. Y cuando hacemos eso, eso es como si nosotros estuviéramos siendo lavados de nuestros pies espirituales. Cada vez que nosotros ponemos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios, la palabra nos va a limpiar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando pasamos periodos en los que no leemos la Biblia, es como si nos contamináramos un poquito más y más. Entonces, de aquí la importancia de que nuestras Biblias a diario sean abiertas, porque allí nuestros pies espirituales serán limpios. Tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios a diario, a diario. Es como, damos un ejemplo terrenal. ¿Cómo va a ser el aliento de una persona que no se cepilla los dientes durante todo un día? ¿Cómo va a ser ese aliento de una persona que no se cepilla los dientes durante 2, 3 días? Terrible, ¿cierto? Y creo que la persona que salude se va a dar cuenta sin que tú se lo digas. Pues mis hermanos, qué importante que de la misma manera nosotros limpiemos nuestros pies con la lectura, el estudio de la palabra de Dios, porque es importante para la limpieza de nuestra vida espiritual. Cuando eso no pasa, se va a notar igual que el de los dientes. Se va a notar igual. Se va a notar por nuestra respuesta, se va a notar porque vamos a estar de pronto un poco inquietos, inseguros, vamos a responder en nuestra humana sabiduría, vamos a empezar a confiar más en las promesas de los hombres que en las promesas de Dios. Vamos a perder realmente el objetivo. Así que qué importante que como discípulos entendamos que esa limpieza debemos nosotros cuidarla a diario. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad cada día ir al lavatorio de los pies de la palabra. Ir cada día a eso. Para eso venimos a la iglesia cada domingo, para eso cada miércoles nos conectamos, para eso cada día tenemos un devocional personal, donde cada día vamos al lavatorio de pies. Por eso es importante hacerlo. Y quiero que vayamos ya a la última, ya para terminar, y está ahí mismo en el capítulo 13, pero los versos 14 y 15. Versos 14 y 15. Dice allí la palabra del Señor. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La última máxima es que Jesús hizo esto para darnos un ejemplo de servicio. Si Jesús, siendo Dios, nos dio tan grande ejemplo, es para que nosotros también abracemos ese estilo de vida. En el cristianismo no debe haber siervos orgullosos, ególatras ni amantes de la fama. El Señor Todopoderoso nos dio un gran ejemplo de cómo debemos interactuar los unos con los otros. Jesús hizo esto para darnos ejemplo y para que nosotros lo repliquemos en nuestra vida. Así que quiero que pienses en algo, hablando de este último punto. ¿Habrá alguna costumbre en nuestra vida que nos haga ver como personas arrogantes? De pronto, ¿has pasado por arrogante con alguien? De pronto no te gusta servir a otras personas, sino que te gusta que te sirvan, tal vez ese es tu caso.
Pues para ti es este punto. Porque el Señor está diciendo que Él hizo eso para que nosotros sigamos su ejemplo. En la vida cristiana no puede haber ni debe haber un milímetro para la arrogancia, para la altivez, para el orgullo. No debe existir eso porque eso no representa a Cristo de ninguna manera. Jesús dice, he hecho esto para que ustedes hagan lo mismo. Ahora, pensemos también, e insisto nuevamente en esto, también el ejercicio espiritual de lavar pies también tiene que ver con el llevar el Evangelio a otros. No pensemos que eso es solo tarea de un pastor o de un evangelista o de los que disipulan a otros. Recuerda que esta es una tarea que Dios encomendó a todos los creyentes de todas las épocas. Así que, ¿estás listo para lavar pies? Te vas a encontrar con los callos que ha dejado el pecado en muchas personas. Te vas a encontrar con cosas que van a oler muy feo hablando espiritualmente. Pero déjame decirte que esa es nuestra tarea. Lavar pies espiritualmente también. Esa es nuestra tarea. Dice Filipenses 2, 3 al 4 lo siguiente. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimen a cada uno de los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás. Qué importante que nosotros entendamos este mensaje. Y es que no se trata solo de nosotros. Ahora miren, entiendo que nosotros debemos tener una sana autoestima, ¿verdad? Pero esa sana autoestima no nos debe impedir el tener un corazón de siervos. No nos debe impedir el servir a los demás. No nos debe impedir el poder ayudar a otros. Debemos considerar que unos capítulos atrás de esta historia, una mujer enjugó los pies del Señor con sus cabellos, pero sus discípulos estaban luchando con la inmadurez, preguntándose quién era el mayor entre ellos. ¿Y quién era el mayor entre ellos? Y estaban viendo un ejemplo de servicio, un ejemplo de honra al Señor, pero a ellos solo les importaba cuál de ellos era el más grande. ¿Será que eso pasa todavía? Yo creo que a veces nos sucede. No debemos competir entre nosotros, debemos servirnos los unos a los otros por amor. Así que mis hermanos, estas son unas máximas del lavatorio de pies que espero que podamos abrazar en nuestra vida diaria y bueno, espero que podamos meditar y seguir ese ejemplo. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener ese corazón de siervos. Señor, en esta noche queremos darte gracias por esta breve reflexión, Señor. Gracias, Señor, porque tú siendo el Dios altísimo, viniste a la tierra, Señor, y tomaste un cuerpo de carne y viniste en forma de siervo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver la grandeza que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, y también tú deseas que nosotros repliquemos esa humildad, ese despojo, Señor, para que podamos ser de bendición a nuestra sociedad. Señor, gracias porque hoy entendemos que tú tomaste esa tarea que solo hacían los esclavos de la época para que pudiéramos ver la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, por alcanzarnos. Gracias porque a ti no te da asco, Señor. A ti no te da asco conocer los callos de nuestro pecado. A ti no te da asco, Señor, ver la inmundicia que a veces traemos en nuestra vida espiritual. Y tú eres tan bello que lavas nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón por la forma en la que a veces llegamos ante ti, por las cosas que traemos a diario, Señor. Pedimos perdón y hoy suplicamos que una vez más nos limpies de pecado, Señor. Señor, gracias porque también ese lavamiento nos muestra tu gran amor por los pecadores. Gracias, Señor, porque tú te acercaste a los leprosos, porque tú te acercaste a la mujer samaritana. Gracias, Señor, porque tú de alguna manera protegiste a esa mujer que fue descubierta en un acto de adulterio, Señor. Gracias, Señor,
porque tú amas los pecadores y tú los recibes para darles a conocer tu amor, tu grandeza, y sobre todo para darles un cambio genuino de vida. Señor, gracias porque ese lavamiento nos muestra ese gran amor, Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias también porque tú quieres que nosotros preservemos ese lavamiento. Tú quieres que lo preservemos, tú quieres que a diario vayamos al lavacro de la palabra, para que tu palabra nos limpie cada día, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pies espirituales. Gracias, Señor. Sabemos que en el mundo vamos a encontrar mensajes grotescos, publicidad difícil de ver, algún tipo de mensaje que es bastante impuro, Señor. Pero Dios, ahí está la belleza de tu palabra que nos limpia, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a amar la santidad, amar, Señor, la pureza que tú nos has dado al lavarnos con tu sangre sin mancha, Señor. Y gracias porque finalmente, Señor, tú nos llamas a que sigamos tu ejemplo. Señor, si aún queda algún vestigio de orgullo, de altivez, perdónanos, perdónanos y ayúdanos, Dios, a tener ese corazón de siervo. Oramos para que tú nos ayudes a caminar en cada día que tú nos das aquí en la tierra para ser siervos tuyos y servir a nuestros semejantes, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado ejemplo. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus vidas, bendigas sus familias y bendigas cada paso que den. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por su tiempo y bueno, que podamos meditar en estas palabras. Espero verlos este próximo domingo con un mensaje que espero que también sea de mucha bendición para ustedes. Así que vamos a replicar este lavatorio de pies, vamos a servir y vamos a llevar el Evangelio a muchas personas que lo necesitan. Por favor, tomémonos en serio ese mandato de ir y predicar el Evangelio. Así que piense en alguna persona con la que tal vez usted haya hablado hoy o haya visto en estos días que necesita de Dios. Piense, por favor, no se quede callado porque hay gente que está sufriendo, hay gente que no tiene a Dios en su vida y usted necesita colocarse esa toalla y lavar los pies de esos pecadores que necesitan del amor y la gracia de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Una feliz noche para todos y nos vemos este domingo si Dios nos da vida y licencia. Feliz noche, bendiciones.